En estos momentos nos vamos a enlazar vía telefónica con Eduardo Torreblanca, analista económico y financiero, experto en esta materia. Mi querido Eduardo, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias, Michi, gracias. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes al auditorio. A tus órdenes. Igualmente, muy buenas tardes. Te escuchaba con muchísima atención, Eduardo, durante esta semana en el programa A Fondo, platicando sobre esta relación entre México y Estados Unidos, ahí con esta mesa que armaste de expertos también en esta materia. Y que bueno, lo que nos interesa el día de hoy es saber qué va a pasar en el caso de México en la situación económica. Ya vimos que durante 2020, terrible situación, una crisis terrible en materia laboral, no solamente la crisis de salud a la cual nos seguimos enfrentando, sino todavía esta situación. ¿Cuál es tu proyección para este 2021? Mira, Michi, el problema económico en el país es complejo, sobre todo porque no hemos resuelto todavía el problema de la emergencia sanitaria. Sigue en curso y en esa medida estamos hablando que el problema económico, de la estructura económica del país, sigue experimentando daño. Sí, mira, cuando comienza el problema sanitario en el país, como en otras partes del mundo, la política fiscal del gobierno determina no apoyar ni a las empresas ni a los trabajadores, cosa que difiere de las estrategias que tuvieron algunos otros países del mundo desarrollado, como Estados Unidos, como la Gran Bretaña, como Alemania, como Francia, como Italia incluso, que concedieron recursos fiscales o facilidades fiscales a las empresas, incluso apoyaron con la nómina a los trabajadores, o bien incentivaron algunos consumos, como fue el caso de la Gran Bretaña, donde el gobierno británico determinó pagar un porcentaje de los consumos que realizaran los particulares en restaurantes. Pero México decidió no invertir recursos fiscales para apoyar ni a empresas ni a los salarios. Y eso finalmente lo que ocasionó fue que el daño a la estructura económica fuera más profunda. No hubiéramos evitado una caída del Producto Interno Bruto, de la estructura económica, pero hubiéramos tratado quizá de amortiguar el daño a la estructura económica. No se hizo, ya el daño está hecho, pero lamentablemente sigue México experimentando datos alarmantes, tanto de contagios como de fallecimientos, no solamente de personas, sino también de empresas y de empleos. Y en ese sentido, pues no podemos hacer un diagnóstico más o menos certero si hasta la fecha no tenemos posibilidades de hacer el recuento de los daños. Se espera, por ejemplo, hoy la economía estadounidense decreció 3.5%. Se cree que esta semana, el viernes, el INEGI da a conocer el dato oportuno del Producto Interno Bruto, la primera estimación del PIB, y se estima que sea entre menos 8 y menos 9%, muy posiblemente sea menos 8.5 o menos 8.6%. Lamentablemente el principio de este año no pinta tampoco bien. Es muy probable que también en el primer trimestre de este año tengamos una caída del Producto Interno Bruto de la actividad económica. Y en ese sentido, pensar que puede el país crecer 4.2%, como lo establecen las autoridades del Fondo Monetario Internacional, o más de 5%, como lo cree el presidente de México, pues me parece que es bordar sobre un vacío que no tiene bases consistentes. Habría que ver cómo avanzamos en la vacunación, porque en la medida en que se avance en la vacunación, en esa misma medida seremos capaces de recomponer el tejido económico y ver hasta dónde podemos rebotar la actividad económica que cayó a niveles muy importantes desde hace más de 88 años en el país. Sí, terrible, terrible esta situación. Hace rato hacía referencia justamente a una de las cosas que decía el presidente, que no iba a haber rescates para ningún empresario, para ninguna empresa, en medio de esta situación de que tampoco iba a promover el tema de los incentivos, pero parecía que el presidente se estaba refiriendo a grandes empresarios como lo es el ingeniero Carlos Slim. Lamentablemente esta situación no es así, porque en la mayoría de los comercios que existen en nuestro país, es decir, de las MIPYMES, de las pequeñas y micro y medianas empresas, pues son el gran motor de nuestro país, y pareciera que también se están muriendo. Bueno, no pareciera, Eduardo, se están muriendo. Sí, el dato oficial del INEGI es que
El año pasado se perdieron más de 1 millón de empresas micro, pequeñas y medianas, y que hubo un desempleo promedio de 3 millones en ese millón de empresas. Estamos hablando que se perdieron sobre todo las micro y algunas pequeñas, y en ese sentido ese tejido no se puede reconstruir porque ese dinero ya se perdió y esos empleos ya se perdieron. Recuperar el empleo perdido, ahorita vamos con un déficit de casi 3 millones de empleos y el daño sigue causándose en la estructura económica porque no hemos podido avanzar como muchos otros países, por supuesto, en el asunto de la vacunación. Porque, bueno, estamos hoy en el cuello de botella de la vacuna, como en su momento estuvimos en el cuello de batalla, en el cuello de botella en el asunto de los cubrebocas, ¿no? Pero tarde o temprano se va a destrabar ese cuello de botella y seremos capaces de estar implementando una campaña de vacunación que espero sea exitosa, porque hasta el momento me parece que hay signos que señalan que el gobierno no ha sido, digamos, eficiente en el manejo, no ha sido serio en el manejo, en la administración de la pandemia, pero tampoco serio en la aplicación de una estrategia para vacunar a la población, y estamos autorizando vacunas, hemos comprado vacunas que no han sido certificadas internacionalmente como el Sputnik 5, y eso implica un alto costo, o puede significar un alto costo para la población, no solamente para el gobierno federal. Pero en todo caso, pues espero que esto se mejore, porque el daño económico va a ser muy difícil recuperarlo, incluso ya hay quien afirma que este asunto pudiera ir, en cuanto a recuperación refiere, hasta el 2027. 2027, esto es prácticamente una década perdida por una pandemia que ciertamente no tenía referentes a nivel mundial. 2027, Eduardo, el año pasado, recuerdo perfectamente, en algún momento se hablaba de que, bueno, a lo mejor podría llevarnos hasta 2022 para la recuperación, pero esto cada vez se va aplazando ante no tener una certeza y política, económica, social en nuestro país, y que también, bueno, pues los demás países, potencias como Estados Unidos, teniendo estas caídas, definitivamente nos va mal en el caso de nosotros. Las remesas también podrían disminuir, porque lo que vimos a finales del 2020 era que habían incrementado. Sí, van a incrementar, ¿sabes por qué? Porque nos va a tocar una salpicada del apoyo que el gobierno de Joe Biden está dando tanto a empresas como a empleados, a familias estadounidenses, dándoles un sendo cheque por un tiempo. Esto finalmente va a dar la oportunidad de que los familiares y amigos que tenemos en Estados Unidos pues tengan mayor fortaleza para mandarnos recursos, pero es una verdadera vergüenza que estemos viviendo de prestado de la buena voluntad de los mexicanos en Estados Unidos. Qué vergüenza, no es un motivo de orgullo, es un motivo de vergüenza. Lo es, Eduardo. Pues te agradezco tu comentario en este mediodía aquí en Mega Noticias TVC, te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho. Muchas gracias. Igualmente, Mitzi, gusto saludar, saludos a tu auditorio.